Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta clase de Historia en Ciencias de la Nutrición. Así que pues, comencemos. Relación alimentos, trabajo, calor. El cuerpo humano es un motor, una máquina que se encarga de su propio mantenimiento y alimenta un sistema convectivo que distribuye combustible y oxígeno a los sitios locales de utilización y elimina los productos de desecho, así como el calor, además del mantenimiento interno de los tejidos y la regulación del desequilibrio energético. El cuerpo puede moverse y realizar trabajo. Del flogismo al metabolismo energético humano. George Ernst Stahl, alquimista y médico, 1707. Fue la primera teoría de la química moderna. Toda sustancia capaz de sufrir combustión contiene algo llamado flogisto, y cuando una sustancia arde es porque pierde o libera flogisto. Ideas tempranas. Los primeros conocimientos en ciencia nutricional fue a partir del conocimiento de agricultores y sus experiencias de éxito en crecimiento y productividad, al igual que el esfuerzo por descubrir las causas de las enfermedades asociadas con el consumo de ciertas dietas, y mucho también la curiosidad intelectual. Por ejemplo, en la población de la zona de Quechan, en China, donde el suelo tiene un contenido de selenio particularmente bajo, se observó en la población miocardiopatías, que es el diagnóstico endémico, o sea, que es propio de esa población. Inclusive Leonardo da Vinci sacó sus notas de cocina. Santorio Santorio en 1614 realizó el primer estudio sistemático del metabolismo basal con iatrofísica, que fue una corriente de la ciencia médica surgida en el siglo XVII que buscaba la aplicación de la física para dar respuesta a las interrogantes de la fisiología y patología humana. Después de 30 años de continua experimentación, se encontró con que la suma total de excretas era menor que la cantidad de sustancias ingeridas, el cual era la fuente de la reparación de los tejidos. Jacopo Bartolomeo Beccari, 1728, descubrió el gluten en la harina de trigo. Anunció que, al hacer una bola de masa con harina de trigo blanca y luego lavar las partículas harinosas blancas, almidón, le quedaba el gluten insoluble que tenía todas las propiedades de un pegamento animal y que daba un vapor alcalino al pudrirse. Concluyó que era esta fracción animal la que hacía del trigo un alimento tan bueno porque nuestros cuerpos deben estar compuestos de las mismas sustancias que nuestros alimentos. Francois Magendie vivió de 1783 a 1855 y sus conocimientos aportaron al campo de la fisiología, farmacología y toxicología. Estudió la alimentación parcial a base de hidratos de carbono, grasas y dexitrinas. Los clasificó en alimentos no nitrogenados y alimentos nitrogenados. Estudió la secreción del moco en la mucosa gástrica y del goteo del conducto bilis desde el ductus coledochus. Estudió el movimiento peristáltico del esófago y explicó por qué el alimento llegando al estómago ya no vuelve al esófago. A eso le permitió el conocimiento para observar la velocidad de la circulación del kilo. Joseph Black identificó el aire frío en 1754, lo que hoy conocemos como dióxido de carbono, y Carl Wilhelm Scheele y Joseph Priestley descubrieron el oxígeno en 1774. Antoine Laurent Lavoisier, padre de la química moderna, provocó una revolución en la química al deshacerse de la teoría del flogisto e introducir la oxidación y una nueva teoría de la composición química. Publicó un libro de texto de química en 1789 que se convirtió en un modelo internacional para la enseñanza de la química, basada en un concepto de que el oxígeno quemaba el carbono de los alimentos para formar el dióxido de carbono exhalado en el aliento, mientras que el calor liberado era la fuente del calor animal. Lavoisier y Laplace demostraron esta teoría cuantitativamente con un conejillo de Indias en 1783. Se vio que la respiración era claramente una forma lenta de combustión. La parte no respirable del aire, más tarde llamada nitrógeno, se exhaló sin alteraciones. Justus von Liebig, 1840.
Aportó a la investigación de Lavoisier, la oxidación no solo sucede en la ventilación pulmonar, sino también en las células, donde Liebig observó como nutrientes al nitrógeno, al dióxido del aire y de los minerales que se obtienen del suelo, tales como el fósforo y el potasio. Establece la ley del mínimo, donde el rendimiento local de las plantas terrestres debe estar limitado por el nutriente que esté presente en el medio ambiente en la menor cantidad con su relación y su demanda para el crecimiento de las plantas. Y esta afirmación se ha confirmado en todo el mundo. Liebig dividió los alimentos en grasas, hidratos de carbono y proteínas. Macro y micronutrientes. Los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios constituyen en el cuerpo el 96%, los secundarios el 3.3% y los oligoelementos apenas el 0.1%. En los primarios tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. En los secundarios tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio y al cloro. Y en los oligoelementos tenemos al hierro, al cobre, al zinc, al flúor y al yodo. Pero también se tiene al cromo, al manganeso, al selenio, al cobalto, al litio, al níquel, al silicio, al magnesio, al germanio, al boro, al vanadio y al molibdeno. Los macronutrientes se clasifican en hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía en la dieta, aportan del 50 al 60% de las calorías totales. Están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los principales hidratos de carbono en la dieta son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. De los monosacáridos, los más importantes de la dieta humana son las hexosas, de 6 átomos de carbono, glucosa, galactosa y fructosa. En los disacáridos más importantes en nutrición humana son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los polisacáridos son hidratos de carbono con más de 10 unidades de monosacáridos. El almidón se divide en amilasa, amilopectina y glucógeno. Los lípidos constituyen del 25 al 30% de la energía de la dieta humana. Sus funciones es la reserva de la energía, el transporte de las vitaminas liposolubles, la textura en los alimentos, mantiene la temperatura y a nivel estructural trabaja en los órganos, los nervios y los huesos. La clasificación de los ácidos grasos están en saturados, monosaturados y poliinsaturados. Las proteínas, nombradas por Jim Mulder en 1839, tienen una raíz etimológica griega que refiere de primera calidad. Representan del 10 al 15% de la dieta y sus funciones es estructural en las enzimas, en las hormonas, en el transporte y en las inmunoproteínas. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los micronutrientes o micronutrimentos son las vitaminas, minerales y los elementos trazas. En las vitaminas se dividen en hidrosolubles como el complejo B, la vitamina C, la colina y la biotina, los minerales, el calcio y el fósforo, y los elementos traza, el hierro, el yodo, el selenio y el zinc. Casimir Funk, en 1912, bioquímico polaco que trabajaba en Londres en el aislamiento del factor anti-beriberi, concluyó que debería de ser un ánima y sugirió que la pelagra, el escorbuto y el raquitismo eran todos resultado de deficiencia de miembros de la misma clase de compuestos, que llamó ánimas vitales y acortó a vitaminas. Los desórdenes de malnutrición también han aportado mucha información. James Lind, de 1746 a 1747, observó en los buques de Salisbury y en el asedio de París en 1870 que la deficiencia de vitamina C generaba escorbuto y la deficiencia de tiamina o vitamina B12, el beriberi, investigada por Thomas Christ en 1804 en soldados de las compañías inglesas de las Indias Orientales y Christian Ekman en 1896 en el estudio de la polineuritis en los pollos. Pierre Blaudet en 1832 estudió la anemia presente en el raquitismo o la deficiencia del sulfato ferroso en los huesos.